Hola a todos y bienvenidos a La Luz de la Esperanza. Mi nombre es Angie y hoy, Cami, te vengo a traer una pregunta muy particular que de hecho tal vez voy a necesitarte para finalizarla y complementarla. Ok. Entonces, Cami, mira, tenemos diferentes figuras en nuestra religión católica, que es la que conozco a la perfección, que son Jesús y María, ¿sí? Muchos de nosotros, en mi caso en particular, yo llegué primero por la Virgen María y encontré a Jesús. Y a través de todo ese proceso de contactarme con la Virgen María, yo rezaba el rosario, también el Padre Nuestro, que pues está en el rosario. Y en todo este proceso, al mismo tiempo de comprar mis figuritas, como la figurita de la Virgen María, y comprarme el rosario, también me acuerdo que me compré la medallita chiquita que representa a la Virgen, y yo cargaba y me sentía como protegida y sentía que ella siempre estaba ahí conmigo. Pero para otras religiones mencionan que este tipo de recursos no son tan importantes para llegar directamente a Dios, sino por el contrario, es importante ir directamente a Él. Pero en mi caso, pues me funciona. Entonces, la pregunta es, Cami, ¿tú qué piensas de esto, de estos recursos que necesitamos para poder llegar a Dios? Bueno, hola mi Angie y hola a todas las personas que nos escuchan hoy en este podcast. Y bueno, esta ha sido una pregunta que nos ha llegado por varios lados, ¿cierto, mi Angie? Me Sí. llegó a mí, te llegó a ti, entonces dijimos, bueno, creo que es el momento que podamos conversar esto y mostrarles pues simplemente cuál es nuestro punto de vista, ¿verdad? Entonces, en resumen, así ejecutivo. Son las medallitas o tenerle fe a las medallas o tenerle fe a la Virgencita o tenerle fe al angelito, ¿cierto? Es algo malo, estoy yendo en contra de los preceptos de Dios, más o menos. Entonces, con respecto a esto, mi Angie, mi opinión es la siguiente. Fíjate que si nosotros nos vamos, digamos, a los significados estrictamente hablando, ¿cierto? Y decimos, bueno, ¿cuál es el significado de Dios? Entonces, Dios es, digamos, como que el ente creador de absolutamente todo, es el que todo lo abarca, ¿cierto? Siempre está en expansión, es luminoso, no es material, ¿cierto? Es espiritual, tiene esta dimensión sutil, ¿sí? Que no podemos ver, tocar, sentir con los órganos de los sentidos de nuestro cuerpo, pero que sí podemos sentir con nuestros sentidos espirituales, ¿verdad? Entonces, si vamos a esta definición de Dios y decimos, bueno, ¿será que tener esta medallita que cargamos acá en el cuello, digamos que de alguna manera sí nos estará acercando a Él? Porque esto es de una cualidad completamente material, ¿cierto? Finita, se acaba, se rompe, se quiebra, mientras que la cualidad divina es pues completamente lo contrario. Entonces uno diría, bueno, pues pareciera que si nos ponemos muy ortodoxos tendríamos que decir, pues definitivamente Dios no está en este tipo de cosas que nosotros llevamos puestas, ¿verdad? Sin embargo, nosotros no somos Dios. O sea, somos un pedacito de Él, pero no somos Dios en su totalidad. Y ese pedacito nuestro, o ese pedacito, sí, ese pedacito nuestro que pertenece a Dios, resulta que en esta vida, en este plano, ¿cierto? Está completamente entrelazado con esta experiencia de la carne, con esta experiencia material. Y por esa razón, para nosotros es muchas veces muy difícil poder, digamos, acceder a esto sutil, a esto amoroso, a esto etéreo, a esto que no tiene un cuerpo, ¿cierto? Por caminos solamente mentales. A veces eso se nos dificulta y eso nos cuesta trabajo, ¿sí? Y allí es entonces cuando empezamos a llevar con nosotros ciertas medallitas o compramos la figura de la Virgen, los que son devotos de la Virgen, o el rosario, quienes somos devotos del rosario, o compramos las estampitas, ¿cierto? De protección, por ejemplo, de San Benito es muy famosa, o la medallita de San Benito también, o tenemos agüita bendita, porque de alguna manera son esos elementos inmediatos, son esos elementos que no tienen un intermediario, ¿cierto? Y que son tan físicos como nosotros, tan mortales como nosotros, que de alguna manera nos permiten de una forma mucho más fácil poder sentir experimentar esa cercanía que deseamos experimentar con Dios, ¿sí? Entonces, no significa que en esa medalla esté Dios, ¿sí? No significa que Dios sea esa medalla, significa que Dios está en todo, ¿cierto? En lo que vemos y en lo que no vemos
y que nosotros tenemos tantas limitaciones que en algún punto tenemos que reconocer y que con base en esas limitaciones a veces tener elementos concretos que nos permitan hacer esta asociación y que nos permitan como llegar a este momento como de encuentro con él, pues son favorables y son útiles, ¿sí? Entonces, la medalla en sí misma no es mala, la imagen de la Virgen en sí misma no es mala, eso no tiene capacidad de hacerle daño a nadie, ¿sí? La diferencia está en cómo nosotros lo entendemos. Si entendemos que esta estatua que está hecha de barro o está hecha de yeso nos va realmente a proteger, pues no tiene la capacidad de hacerlo. Pero si esta estatua es lo que me remite a mí a recordar a Dios, es lo que me permite a mí, es como un pequeño ritual, digámoslo así, que me permite a mí entrar en contacto con mi espiritualidad y poder tener como esa idea más cercana de Él. Entonces, si ese es un camino que a mí me es útil para llegar a Dios, entonces, ¿por qué no? No le hace daño a nadie, ¿sí? Y claramente no hay una adoración hacia la imagen, sino que simplemente es un recurso material, tan material como yo, como tú, que nos ayuda a podernos poner un poquito como en modo de oración o en modo de contexto espiritual, ¿verdad? Hay algo más que quiero rescatar aquí, ya habiendo dicho estas palabras, y es lo siguiente. Nuestra mente humana, ¿sí? Tiene obviamente una base que es biológica y toda la información que entra a nuestro cerebro entra inicialmente a través de los canales de los sentidos. No tiene otra ruta de entrar, ¿sí? No hay otra forma. Todo lo que nosotros ingresamos a nuestro cerebro pasó por un canal sensorial, ¿cierto? A través o sea, de nuestro sistema perceptual. Y es esta base biológica, con todas las limitaciones que nosotros tenemos, la que nos conecta con esta dimensión material. Y es a través de esto que nosotros captamos que luego posteriormente podemos hacer procesamientos mucho más complejos en nuestra mente para poder acceder a información que no tiene un referente sensorial, como en este caso es Dios, ¿verdad? Entonces, fíjate que a qué voy con esto, a que nuestra mente tiene tanto la capacidad de conectarse con recursos concretos como la capacidad de conectarse con recursos que son abstractos. Y voy a poner aquí un ejemplo. Fíjate que los niños, ¿cómo aprenden a hacer operaciones abstractas? Por ejemplo, como las matemáticas o a contar. Ellos aprenden utilizando referentes primero concretos, ¿verdad? Fichitas que ellos puedan contar, ¿sí? Cubitos que pueden meter en grupos y que ellos puedan pasar de un lado al otro para aprender a incorporar dentro de su mente lo que son los números y lo que es el conteo. Pero para que eso pueda ocurrir, necesitan un referente material, ¿verdad? Para que pueda desplegarse el proceso que ya es más abstracto. Con la espiritualidad es lo mismo. No todos estamos en el mismo nivel, no todos tenemos una relación con Dios de la misma forma, no todos hemos llegado hasta puntos donde no necesitamos para absolutamente nada referentes concretos, ¿sí? Entonces, así como los niños necesitan las fichitas para aprender a contar, muchas personas necesitan tener referentes concretos a través de los cuales pueden empezar a interiorizar dentro de su mente con sus limitaciones humanas la idea de lo que es Dios para luego empezar a ir ascendiendo en su construcción sobre Dios, en su conocimiento sobre Él. Y ya entre más uno asciende en ese sentido, menos vas a tener que necesitar las cosas materiales, porque poco a poco lo que depositaste en la cosa material, como la protección, como la seguridad, como la confianza, poco a poco se va desprendiendo los objetos y se va interiorizando a través de la relación que tú construyes con Él. Pero es un paso, es un camino, ¿sí? No sé si te quedó claro, mi Angie, si Sí, sí me respondí. quedó claro y me siento identificada porque así es. No, yo todavía tengo mi virgencita y todo, pero pues ya no uso casi la medallita ni tampoco uso ya el rosario para rezarlo. Ya como que siento que ya es mi conexión directa con el amor incondicional, por decirlo así. Y nos pasa a veces que podemos ir y venir. Hay días, no sé si te pasa a ti, pero a mí me pasa que hay épocas en las que siento como, no, yo no quiero usar mis solo aretes o mis collares normales, pero hay días en los que digo, hoy siento ganas de llevar mi medallita, ¿sí? Entonces yo lo que creo es que este tipo de cosas, entre más en libertad la vivamos, con menos culpas, con menos cargas, o sea, es lo mejor que podemos hacer, porque es que a través de una cantidad de formatos que la sociedad nos pone como no cuidado, peligroso, prohibido, pecaminoso, ¿sí?
terminamos quedando todavía mucho más enredados en todo lo que tiene que ver con este plano cuya base es el miedo y la culpa, en lugar de poder desplegarnos en habilidades espirituales que tienen que ver con la libertad y con el amor, ¿sí? Entonces, mi invitación para ti, me lo recuerdo a mí y para todas las personas que nos escuchen es, vivamos la relación con Dios de una forma sana, de una forma tranquila, de una forma alegre, de una forma que nos llene como de paz y no que nos genere como cadenas de miedo, ¿sí? Porque no tiene sentido. Dios no es eso. Jamás Dios te va a decir mal esto, bien aquello, cuidadito con esto. Dios no es así. Dios nos da la libertad para que lo usemos. Y entre más resonemos con esto, pues más lo vamos a poder conocer a Él como en realidad es en esencia. Dios se vale de lo que sea, mi Angie, para conectarse con nosotros y con nuestro corazón. Dios sabe cuáles son tus limitaciones y las mías y las de todos los que nos escuchan. Y Él sabe que si para alguien comprarse una medallita simplemente implica una forma como de tener, de recordatorio de que Dios está ahí presente, Dios lo va a entender así y Él, o sea, ¿con quién puede juzgar eso? ¿Sí? Cami, yo quiero hacerte una pregunta puntual y es que Sí, sí. esto también fue muy relacionado a una pregunta que a ti te hicieron y es que, por ejemplo, en mi caso, mi esposo a veces se ríe de mí y me dice, ay, ¿usted para qué va a comprar esa medalla? ¿Usted está loca? O, ay, pero ¿por qué compró esa figura de la Virgen María? Ahora usted se está volviendo una fanática y una secta y bueno. Pero entonces, ¿cómo manejar esta situación? ¿Cómo podría ser yo para que yo le pueda, no sé si decir o para que mi esposo respete esto que yo estoy, que para mí es importante, ¿sí? Como que no, que yo tengo que volverme como él, ni tampoco él se tenga que volver como yo, sino como que él pueda entender que esto es importante para mí y que es mi recurso para llegar a él. Creo que una muy buena forma es a través del ejemplo que te di hace un momento, ¿sí? O que les di hace un momento, en el que le recordamos al otro, mira, es que esto de Dios para mí quizás es algo que yo estoy empezando a explorar, es algo que ya está dentro de mí y algo que yo creo y algo con lo que yo me quiero conectar, ¿sí? Y a veces tener la figura de la Virgen que yo escogí porque me gusta, me conecta con lo que yo veo en la foto, no porque yo creo que está ahí, no porque yo esté adorando esta imagen, porque obviamente simplemente es una cosa de barro, ¿sí? Igual que, o sea, es una cosa material, igual que mi piel, igual que cualquier cosa del mundo, pues que finalmente, pues así como llegó, se irá. Pero que yo cuando veo esto, ¿sí? Como que inmediatamente me evoca a mí las ganas de conectarme y de recordar, y eso en soñar, dije mala palabra, como soñar, ¿cómo será Dios? ¿Sí? A través de esa foto, si es la Virgen María, usualmente ella tiene una expresión muy dulce, tiene una sonrisa. Entonces, como cuando yo veo esta foto, veo esto, me conecta como con esa dulzura, entonces a través de esa experiencia material me permite a mí evocar, ¿sí? Esta imaginación sobre cómo es que es Dios y me hace sentir que puedo contemplarlo más fácilmente, ¿sí? A veces las personas juzgamos a los unos o a los otros porque nos queda muy difícil entender las razones por las que el otro lo está haciendo, ¿sí? Entonces yo creo que el principio de honestidad, de apertura, de no sentirnos mal ni juzgados, sino darnos también el espacio de explicarles a otra persona, mira, yo lo hago por esta razón, porque esto me ayuda a mí a conectarme, ¿sí? Yo sé que esto es simplemente una cosa que pues no tiene ningún valor a la final, pero lo que produce en mí es como un escaloncito que me ayuda a mí para poderme elevar en mi oración, para poderme acercar más a Dios, ¿sí? Así como los niños aprendieron matemáticas contando con fichitas para poder desarrollar el concepto de los números en su mente y ya no necesitamos las fichitas, yo estoy en un momento en el que todavía necesito este referente concreto para poderme yo seguir alimentando mi conexión divina, mi conexión con Dios dentro de mi mente, dentro de mi corazón. ¿Mm? Eso diría yo. Bueno, Cami, gracias. Tiene sentido y bueno, ojalá que nuestros esposos lo entiendan o nuestras esposas lo entiendan en el caso de los hombres, si es así. Cami, muchísimas gracias por contestarnos esta pregunta y bueno, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta que nos quisiera hacer o que le quisiera hacer a Camila, no duden en escribirle en info arriba, perdón, info arroba camilanazar con doble s punto com.
También la pueden encontrar en su página web para que puedan ver como todos los servicios que ella ofrece en www.camilanazar.com, y también la pueden seguir por su canal o suscribirse por su canal de YouTube, que la encuentran como Camila Nazar. Y a mí me pueden encontrar en Instagram como @mi espacio cero. Les mando un abrazo muy fuerte, que tengan una excelente semana y nos vemos en el próximo capítulo. Un abracito para ti, mi Angie, y un abrazo para todas las personas que nos escuchan. Chao. Chao.